Continuamos y ahora damos la bienvenida a la maestra Mónica de la Torre Ramos, licenciada en Psicología, egresada de la Universidad del Noroeste, con una maestría en terapia familiar en la Universidad del Valle de México y que actualmente es directora de gestión de servicios en la Dirección General de Salud Mental y Adicciones desde mayo 2023 a la fecha. Sin más, compartimos el micrófono a la maestra que nos hablará sobre la prevención del suicidio. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Aquí a la maestra Belila, a la doctora Huerta, muchas gracias por invitarnos, Cristina también que nos invitó. Bueno, hablar de prevención, sí se oye, ¿no? Hablar de prevención del suicidio es hablar de prevención de muchos otros trastornos y muchas otras patologías que nos acompañan de la vida. Pero sí se le ha dado como un peso mayor a hablarlo así tal cual, prevención del suicidio, ¿no? Como compañeros de trabajo empezamos a ver diferentes conductas y también con nuestras hijas o nuestros hijos, porque es un tema que si no se habla no quiere decir que se cura, vamos a ponerlo, ¿no? Tengo que aclarar, el suicidio no es una enfermedad, es el resultado de un posible trastorno o un posible conflicto que no se detectó o no se trató a tiempo. Anteriormente platicaba el doctor Garibaldi sobre la depresión y sobre la ansiedad. Es uno de los trastornos con mayor prevalencia para que se llegue a concretar la conducta suicida. Bueno, pues ya comentaron, mi nombre es Mónica de la Torre. Nada más para comentarles, esta información la tenemos como Estado, la tenemos por el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, PRONAPS, y baja hacia la Dirección de Salud Mental, ¿no? donde pertenecemos nosotros, con la intención de difundirla, ¿no? Obviamente yo la actualicé y la puse más o menos que esté en referencia a esta plática. Bueno, primero comenzamos a hablar de suicidio. Lo que les comentaba anteriormente, tenemos que hablar de suicidio. De hecho, el lema de este año por la CONASAMA fue precisamente ¿no? Hablemos de suicidio, cambiemos la narrativa. Si sabemos de algún compañero que tuvo una intención, un acto suicida, una conducta suicida, con el que afortunadamente no falleció, no lo concretó, como que no lo platicamos, nada más así medio lo hablamos, los vemos, etcétera, pero nadie se anima a hablar del tema, ¿no? Nadie se anima a voltear a ver a esa persona, cómo estás, en qué te ayudo, para nada. Tenemos todavía como tabúes alrededor de este tema, ¿no? Cuando se habla sobre suicidio existen muchos mitos que suelen pensarse que es un problema ajeno, muy lejano, que no pasa aquí y que tiene que ver con un problema individual, que no nos atañe a los demás, que no nos atañe a una red. ¿Y esto será verdad? Digo, entiendo que no traemos todos para apuntar, pero en la cabeza podemos respondernos estas tres preguntas. ¿Cuáles crees que sean los motivos de que una persona quiera quitarse la vida? ¿Cuál será el motivo, ¿no? Para que una persona quiera terminar con su vida. Otra pregunta es, ¿crees que el suicidio es un problema común en México? Y la otra pregunta es, ¿consideras que el suicidio se presenta más en hombres o en mujeres? ¿Okay? Regresando a la primera pregunta, los motivos son diversos, tiene que ver con un problema de pareja, tiene que ver con un problema de adicciones, puede tener que ver con un problema laboral, por una situación en la economía, por la falta de información, obviamente sí, con un tema de salud mental como la depresión, esquizofrenia, ansiedad, etcétera, pero también con algunas enfermedades físicas que no son tan entendidas. Por ejemplo, las personas que sufren de muchas migrañas. Yo me acuerdo de alguna compañera haber tenido por ahí, decía, es que ya me da pena pedir incapacidad por las migrañas, pero no soporto el dolor de cabeza y sobre todo no soportaba ver cómo los compañeros o las compañeras se las quedaban viendo así que, ¿otra vez? ¿No? Cuando era algo que estaba más allá de ella, ¿no? Entonces aquellas enfermedades que no son tan entendidas o simplemente que ya no tienen como una, no sé, como una discapacidad, ¿no? Una paraplegia, no sé, que su vida se ve
pues ya muy modificada a lo que conocían. La otra pregunta es, ¿crees que el suicidio es un problema común en México? ¿Ustedes qué creen? Sí, así es uno de los problemas. No, sí es verdad, no es el primero, el causante, no está ni siquiera tal vez en los 5, en la tasa de mortalidad, ¿no? En la etapa 5, vamos a ponerlo, pero sí es un problema que ha estado creciendo a nivel nacional y a nivel estatal. Y consideramos que el suicidio se presenta más en hombres o en mujeres. En hombres. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que en hombres? Tiene que ver, ¿mande? Sí, por ahí dijeron no lloran. Hay dos factores muy importantes para poder responder esto. Sí se da mucho, pero mucho más en hombres, como un 80% más en los varones, y tiene que ver con dos cosas. Uno, por ahí dijeron ¿por qué no lloran? Es verdad, no, en nuestra cultura no está normalizado que un hombre se pueda acercar con un amigo, con una amiga. Sí se hace, pero no es tanto como las mujeres podemos llegar a tener estas redes de soporte y hablar lo que estamos sintiendo y gestionar nuestras emociones, y esto hace que un problema de este tamaño, esta magnitud, al ser compartida, pues no se resolvió tal vez, pero el compartirlo te da una sensación de bienestar o de mejoría, ¿no? Sin embargo, el varón no tiene esta tendencia a compartir sus problemáticas emocionales. Por otro lado, también está el tema de la testosterona. Hay más impulsividad y más permisividad social también, ¿no? O sea, los hombres se pelean, etcétera, y esa parte impulsiva y la testosterona también resulta un factor importante a la hora de una situación de este tipo como el suicidio. ¿Ok? El panorama, la verdad es que no los quise como llenar mucho de información. Tenemos un panorama del suicidio en Sonora, donde viene por edades, donde vienen las fechas, de cuando si a alguien le interesa nos los puede pedir a través de Belila, a lo mejor, y con mucho gusto les compartimos el panorama, ¿no? Donde vienen las fechas, las edades, etcétera. Por ejemplo, el suicidio se da, cuando está en relación a un problema de pareja, se puede dar mayormente, en las épocas donde hay más reuniones familiares, como lo es en diciembre. Y cuando tiene que ver con un tema de adicciones, generalmente aumentan los picos de adicciones en verano, ¿no? Cuando hace más calor, aumenta la ingesta de alcohol, y esto pues te puede llevar a una conducta suicida. Y en el comportamiento suicida, en el 2021, pues veníamos saliendo de la pandemia, fueron 328 personas que fallecieron aquí en Sonora. Por otro lado, en el 2022 fueron 279 y ha bajado un poquito, ahora para el 2023, de 272. Esos datos son según la INEGI, ¿ok? Es un tema, es un problema de salud pública porque va en aumento, y además sospechamos que pudiera haber un subregistro, es decir, que no todos los suicidios pues pasan por este registro a la hora del acta de defunción, ¿no? Recientemente falleció una amiga por este tema, una compañera, y sé que un familiar estaba, no, pero no quiero que diga eso en el acta de defunción, y la entiendo, ¿no? O sea, a su mamá, lo puedo entender, pero esto no nos ayuda porque hay un subregistro, y mientras tengamos ese subregistro, pues no nos dan como más elementos y dinero para poder trabajarlo, ¿no? Ok. Hay muchos mitos y muchas realidades. No sé si ustedes escucharon o no los ha de haber tocado a ustedes, pero a lo mejor sus mamás, sus abuelitas por ahí les platican que las personas que se suicidaban no podían celebrarles una misa católica, por lo menos, no sé si en otras religiones, o a la hora de, no sé si es verdad, ¿no? Pero yo sé que a la hora de hacer el entierro como que le tenían que poner alguna manera como para que se esclareciera que lo iban a enterrar, como creo que si la cabeza para allá, ponían la cabeza acá y los pies allá, como una manera, una señal pues de que esa persona se había suicidado. Entiendo por la parte religiosa, porque pues Dios es el que da la vida, según el catolicismo, etcétera, la mayoría de las religiones, y es el que debería de quitar la vida, ¿no? Según algunas religiones. Sin embargo, esto se trata de una no de una enfermedad, sino de un resultado de alguna enfermedad pues que no se trabajó, no se vio, no se atendió en su momento, ¿no?
Es común que haya fenómenos tan complejos como el suicidio, que en estos tipos de temas esté plagado de mitos y que a su vez generen prejuicios negativos hacia las personas o que lo intentan o que lo llevan a cabo, no lo concretan el suicidio. Y esto lo que hace es tener todavía mayor comportamientos porque no dicen nada, ya no quieren platicarlo. Si se lo lleva a compartir a alguien y esa persona me dice, pero ¿cómo? Y sale con un rollo, vamos a ponerlo de tipo religioso, ¿cómo si Dios? O mira tantas cosas buenas que tienes, etcétera. Pero en ese momento hay un sesgo emocional, ¿no? Un sesgo cognitivo en el que no estoy razonando bien, ¿ok? Hay un mito, ¿no? Uno de los mitos, por ejemplo, es que hablar de suicidio es una mala idea porque puede interpretarse como un estímulo a quitarse la vida, es decir, le vas a dar ideas, no hables de suicidio. Eso es el mito, ¿no? La realidad es que dado los prejuicios alrededor del suicidio, la mayoría de las personas piensan eso, o lo contemplan como que es darle ideas, ¿no? Sin embargo, está mucho más que demostrado que al contrario, hablarlo no es incitar o provocarlo, sino que al contrario, reduce el peligro de cometerlo. ¿Por qué razón? Porque si a mí alguna persona cercana me comenta que está pensando en quitarse la vida, pues yo voy a empezar a analizar, bueno, luego les voy a decir qué vamos a hacer porque lo tengo aquí, ¿no? Pero vamos a empezar voy a empezar a conocer un poquito más de su vida, su historia de vida, y a lo mejor simplemente el compartirlo reduce su sensación de malestar, o se le puede dar opciones, ¿no? Oye, pero no has intentado aquello, o cómo ves aquello, oye, yo conozco un psicólogo, una psicóloga, un psiquiatra, etcétera, ¿no? Y eso se siente un poco más aliviado. No necesariamente es la cura, ¿no? Para tal, o la posibilidad de que ya no lo concreten, pero sí disminuye mucho esas conductas autodestructivas. Otro de los mitos es que el riesgo de suicidio es hereditario, por lo pronto no se puede prevenir, como si ya fuera un dictamen, una sentencia en la que ya es inamovible. Por supuesto que no. Evidentemente, cuando venimos de familias con una problemática de suicidio, que el abuelo se suicidó, el papá se suicidó, no se está hablando de que hay una herencia de suicidio, estamos hablando de que hay una dinámica en la que no se resuelven las cosas. Estamos hablando que hay una dinámica en la que cuando hay depresión a lo mejor no se habla, ¿no? O que si hay problemas familiares no se resuelven, no se hablan, no se trabajan en grupos, en familias, etcétera. Pero no estamos hablando de que se va a pasar porque el suicidio no es una enfermedad, ¿ok? Solo las personas con trastornos mentales son suicidas. Pues hace ratito comentábamos que no es así, no solamente las personas con trastornos mentales, sino que también se puede dar en las personas que tienen una enfermedad discapacitante, una enfermedad poco comprendida, por ejemplo, un tema de adicciones, que ese es un tema de salud mental, es un tema de adicciones, problemas en la pareja, ¿no? Y esta desesperanza por un tema económico, por ejemplo, ¿okay? Las personas que intentan quitarse la vida en realidad no se quieren morir, quieren llamar la atención. Lo hemos escuchado, ¿no? Ok, para que se concrete un suicidio, al menos se practicó esta conducta unas 10 veces anteriormente, a veces menos, pero generalmente pueden ser que hayan tenido estos patrones de unos 10 intentos suicidas anteriores para que ya se llegue a concretar el suicidio. ¿Qué quiere decir con esto? No es que estén ensayando, es que realmente yo no me quiero morir, lo que realmente quiero es no quiero vivir de esta misma manera, ¿ok? Fíjense qué diferente, no quiero continuar viviendo de la misma manera, pero morirme no. Si alguien me pudiera asegurar que yo no voy a continuar viviendo con la misma realidad, a lo mejor que me quedo con vida. Qué loco, ¿no? Qué situación tan complicada, porque sí quieren vivir, generalmente sí hay un anhelo por vivir, pero la desesperanza y la desmotivación me llevan a tener estos deseos de muerte. Las personas con comportamiento de riesgo suicida sienten un fuerte malestar emocional y es un grave error minimizarlo, pues con ello pueden llegar a incrementar el riesgo, y este tipo de mensajes a todos nos demuestran que lo que necesitan es ayuda, no es que estén llamando la atención, desean obtener ayuda, no esa atención que dicen, ay, está protagonizando, está dramatizando, etcétera. Es un tipo de ayuda.
La mayoría de los suicidios suceden repentinamente y sin advertencia. No, no es verdad tampoco. Sí pueden haber personas un poco más introvertidas que no den tantas señales tan evidentes, pero generalmente sí da aviso, ¿no? La mayoría de las muertes por suicidio han sido percibidas en signos, y como les comentaba, en signos de advertencia verbal o conductual. El 80%, solo algunos ocurren sin advertencia, bueno, la mayoría, ¿no? Dan estos signos y señales, pero son muy poquitos los que no hay como un aviso previo. ¿El que intenta un suicidio es un cobarde o es un valiente? Típico, ¿no? Ya he escuchado muchas veces esta frase, ¿es un cobarde o es un valiente? No, es un sesgo cognitivo, ¿sí? Como cuando te quieres pelear, los hombres, o no sé si mujeres también, se han peleado a golpes, es un sesgo cognitivo. Después vas a decir, ay, no, o sea, ¿cómo me peleé, etcétera? Pero en ese momento entró esa parte primitiva, como lo comentaba ahorita el doctor Garibaldi, ¿no? Que es la parte que no construye, el cerebro primitivo. Entonces, cuando una persona tiene esta conducta suicida, no tiene que ver ni con valor, ni con cobardía, no va por ahí para nada, sino más bien con un sesgo cognitivo y que probablemente trae un trastorno detrás de esto, ¿no? Solo las personas mayores se suicidan, los niños no. Desgraciadamente, desafortunadamente, para todas las personas que tenemos sobrinos, hijos, vecinitos, etcétera, pues no es así. El año pasado, en el 2023, se registró el caso del más joven, fue un niño de 12 años, entonces no sucede así, ¿no? ¿Okay? Y de hecho hemos estado como… tal vez no se está presentando como tal el suicidio concretándose, pero sí una conducta suicida que puede empezar con el cutting, por ejemplo. No estoy diciendo que todas las personas que se hacen cutting se van a suicidar, pero sí es una de las señales de alarma, ¿no? El cutting, por ejemplo, si saben qué es, ¿no? Que algunas personas se pueden autolesionar, ¿no? Este tipo, sin llegar a que sea un corte o una situación en la que esté en riesgo su vida, pero es una manera de fugar un dolor emocional a través de un dolor físico. Nuestro cerebro no puede atender dos cosas, atiende una, y cuando hay un dolor emocional y hay un dolor físico, el cerebro se va a atender el dolor físico y por eso da una sensación de bienestar, pero evidentemente regresa y potencializado, ¿no? Los medios de comunicación no pueden contribuir a la prevención del suicidio, ¿no? Pues súper equivocados, ¿no? Al contrario, necesitamos más difusión y que se hable más en la radio, en la prensa, en todas las formas escritas y no escritas, ¿no? De internet, etcétera, en las páginas de internet, para hacer más promoción y que las personas normalicen en el sentido de que, estoy teniendo esto, normalicen el pedir ayuda, ¿ok? Digo, cada caso es diferente, no se va a atender de la misma manera, pero sí hay muchísima mayor posibilidad cuando pedimos ayuda a que no se concrete el suicidio que cuando simplemente no se pide ayuda, pero generalmente no se pide ayuda cuando no estoy informada o informado de que tengo una situación, ¿no? de salud. ¿Okay? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Decimos aquí, hay que escuchar atentamente, sin juicios por favor, escuchar atentamente, que se genere un ambiente de comunicación franca, demostrar la empatía y la sensibilidad ante las situaciones o las frases difíciles, porque no es fácil escuchar, oye, me quiero matar, me quiero quitar la vida, no es fácil escucharlo, ¿no? Cuando es de tu compañero, ¿no? Con que tienes mucho tiempo trabajando, o de tu pareja, ¿no? O de, Dios guarde, tu hijo. ¿Ok? Mostrar empatía ante estas frases, evitar juzgar e interrumpir a la persona mientras está hablando de su situación, por más disparatada que se escuche su conversación, por favor no interrumpir, sobre todo no juzgar, ¿no? Explorar la disponibilidad de apoyo social, es decir, no puedes tú solo o tú sola, necesitas hacer esta comunidad, ¿no? Hacer este grupo de con quién se va a atender, ¿no? Si la ideación está muy alta y ya se va a su casa, ¿con quién puedo hablar de su casa?, etcétera, ¿no? Exponer la posibilidad de pedir ayuda a un profesional y promover los factores de protección.
Esto último, los factores de protección, tiene que ver para muchas otras situaciones que causan malestar o trastornos como la ansiedad, la depresión, el burnout, ¿no? del trabajo, que tiene que ver con el trabajo. Los factores de protección no solamente son para la prevención del suicidio, sino para todos los demás, ¿no? Aquí repitiendo o explorando un poquito más de los pasos que tenemos que tener. Bueno, uno de los primeros pasos es cuando continuamos escuchando con esta parte respetuosa. Es común que una declaración, como les comentaba ahorita, ¿no? Como quisiera estar muerto o muerta, sienta nerviosismos, y ahora lo más importante es seguir escuchando. No siempre tenemos que hablar, es escucho. Oye, me quiero morir, he pensado, etcétera, ¿no? En hacer esto. Estarme a mí misma o a mí mismo, estarme como evaluando de cómo me siento ante esta declaración de mi compañero o de mi compañera, ¿no? Mantener la calma y evaluar la severidad. ¿A qué me refiero? No es lo mismo que alguien diga, ay, quisiera ya no despertar, a que dijeran, me quiero matar y ya sé cómo, y ya compré el bla, 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 no voy a dar ideas, ¿no? Entonces, ya compré el no sé qué, ¿no? O lo voy a hacer de esa manera. Es una manera de evaluar el grado de severidad de la situación, ¿no? Esa parte impulsiva. ¿Okay? Permita que la persona termine su relato y después, hasta después de que la persona termine su relato, inicie la exploración del nivel de riesgo. ¿A qué te refieres con que quisieras estar muerto? Considera que esta persona te está platicando una situación porque posiblemente ve en ti una persona de confianza, una persona en la que no se va a sentir juzgado o juzgada. ¿Okay? Gracias a esta pregunta, ahora la angustia que se desencadenó por una situación, por ejemplo, familiar, laboral o de pareja, ya sabemos para dónde vamos a endosarlo, ¿no? Yo les decía a unas compañeras, hay que endosarlo, no puedes tú sola, o sea, así como los cheques que se endosan, ¿no? Bueno, hay que endosar esto, no te puedes quedar tú sola o tú solo con esa situación, porque la persona se va a ir a su casa, ¿okay? Y tú no sabes si uno de los detonantes es una pelea conyugal, ¿no? Su pareja está golpeando, maltratando a la persona en cuestión, ¿sí? Y entonces tenemos que buscar más redes. Por eso el grado de severidad es muy importante detectarlo, ¿no? Y continuar explorando con preguntas. ¿Has pensado en hacerte daño con la intención de morirte? Cuando dicen, ay, a veces quisiera no despertar, entonces se pregunta. Por ley, de cajón, yo siempre les pregunto a los pacientes cuando hablan de que no, es que no tengo ganas de trabajar, me levanto todos los días, desde que suena el despertador siento mucha angustia, mucha desmotivación y no sé qué, y tienes amigos, amigas, ya casi no, me peleé con todo mundo, etcétera, ¿no? Y seguimos explorando, y ya después llega un punto en el que ya has pensado en terminar con tu vida, y ya después no, sí o lo que sea, y si me dicen que sí, pues ¿y cómo? Ese es el grado de severidad, y ya pues así, y tienes ese material. Para mí es muy importante, ¿no? Porque hay que retirarlo. Y entonces le aviso que este es uno de los temas por los que sí tengo que romper ¿cómo se dice? Mi confidencialidad, ¿no? Y de hecho se los digo en un principio, si hay una situación en la que esté en riesgo tu vida, sí tengo que comentarlo con alguna red de tu familia. ¿Okay? Hay que referir a una valoración con un profesional que esté capacitado, porque decimos, verás, habla con tal persona, da muy bonitos consejos, verás qué bonito, ¿no? Entonces sí, qué padre que dé consejos, es como una forma de complementar, pero sí la ayuda con un profesional es muy importante, porque tal vez esa persona que da consejos muy bonitos dice, mira, todo déjalo en manos de Dios, mañana se te va. Y sí, la parte espiritual es muy importante, por supuesto, sí es importante, sobre todo para quienes son más espirituales, representa un porcentaje importante en su proceso de sanación, sin embargo no lo es todo, entonces tenemos que complementarlo por supuesto con la ayuda de un profesional capacitado que ya te dé un plan, que te dé un tratamiento de cómo se va a hacer y hasta cierto punto que normalice esa sensación de malestar, porque nos sentimos como un bicho raro que yo me quiera quitar la vida. Dar seguimientos en días posteriores, es decir, si ya la persona ya te lo compartió, ya te lo dijo, hay que darle seguimiento, porque decimos, bueno, es que ya no me ha vuelto a decir nada, pero no quiere decir que se haya esfumado así mágicamente, ¿no? Y promover los factores protectores.
¿Por qué estoy hablando a ustedes como si ustedes estuvieran, como si yo los estuviera capacitando a ustedes? ¿Qué haríamos frente a una conducta o a un riesgo suicida? Si no soy psicólogo, psicóloga, psiquiatra, ¿no? ¿Por qué razón? No, esta información, si yo se lo doy a una persona con ideación suicida, no va a hacer nada. No va a decir, pues sí, sí es cierto, me quiero morir, pero no va a hacer nada. Quienes tenemos que ayudar, quienes podemos ayudar y quienes podemos observar la conducta suicida somos los que estamos afuera, los que estamos adentro, quien está padeciendo una situación en donde desea terminar con su vida. No es que lo normalice, pero está en este momento sesgado de su criterio, ¿no? Sin una falta de criterio, porque si recordamos cuando nosotros nacemos, cuando las personas nacen, todos aquí, o la mayoría, lo primero que hacemos es llorar. ¿Para qué? Para extender nuestros pulmones. Eso tiene que ver con la parte primitiva en la que buscamos la integridad física, vivir, ¿no? Otro de los primeros signos, ¿no? Para continuar con la vida es que es la succión, ¿no? Para alimentarnos. Entonces, ¿cómo puede ser que en determinado momento yo quiera quitarme con mi vida? Está en contra de mi naturaleza, ¿ok? Pero la persona no sabe que está en contra de su naturaleza, piensa que es natural quererse quitar la vida por la problemática que está padeciendo, ¿ok? La promoción de los factores protectores, que es lo que les comentaba, ¿no? Fortalecer el bienestar emocional, dar más recursos, pero ahorita los vamos a extender un poquito más. Factores de riesgo y señales de alarma. Los factores de riesgo pueden ser en las tres esferas, ¿no? En la personal, la de las relaciones y la de la comunidad. Los factores de riesgo personales se hacen referencia a la subjetividad de la persona, como los pensamientos de muerte o la ideación suicida, los trastornos del ánimo, como es la ansiedad, por ejemplo, desde creer que valen poco como personas, la irritabilidad y la parte impulsiva, que esto es muy peligroso porque es cuando lo pueden llegar a concretar así nada más, sin dar aviso. Los factores de riesgo en cuanto a las relaciones hacen referencia a aquellas situaciones que la persona puede encontrar en sus interacciones sociales más cercanas o más próximas, ¿no? Problemas con la madre, con el padre, hermanos, el término de una relación amorosa, conflictos con amigos, ser víctima de acoso escolar, de acoso laboral, entre otros. Y por la parte del riesgo suicida en ámbitos o en la esfera comunitaria, hace referencia a los espacios que van más allá de la familia, que es en sí el entorno escolar o laboral, ser parte de un grupo minoritario. Es decir, imagínense entrar a una escuela de, no sé, de altos recursos y entra un joven que está becado, que viene de la costa. Sí puede ser un problema en el que este niño se sienta señalado, sea víctima de bullying, etcétera, ¿no? Entonces, sí, no estoy diciendo que por eso el niño puede llegar a concretar un suicidio, pero empezar a sentirse como fuera de un grupo social y las personas todas necesitamos sentir que pertenecemos a un grupo social. ¿Okay? Bueno, las señales de alerta son acciones y comportamientos que hacen que las personas nos indiquen que puede haber un riesgo inminente a que llegue a lesionarse o suicidarse. Estos comportamientos ocurren de manera repentina y marcan un cambio en la rutina o en la vida cotidiana de las personas. ¿Okay? Pueden ser como amenazas que amenazan con dañarse o matarse, buscan medios para suicidarse o hablan de un plan de suicidio, hablan o escriben sobre la muerte o morirse, sobre todo cuando no es algo muy propio de esa persona, cuando no habla generalmente de la muerte. Otras personas empiezan a hacer como un testamento o se empiezan a desprender de objetos a los cuales tienen mucho valor, es decir, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a regalar mi celular, yo casi no lo ocupo, etcétera. ¿Sabes qué? Toma mi carro o cosas que consideramos que son de mucho valor, ¿ok? Es una manera de empezar como a resolver ciertas cosillas ahí para que cuando me muera no anden batallando, ¿ok? Se involucran en conductas que implican un riesgo innecesario o irresponsable. Decimos que por ejemplo los corredores de autos, etcétera,
tienen ahí un trasfondo de un riesgo suicida o una ideación suicida, a lo mejor a nivel inconsciente, ¿no? Incrementan el uso de alcohol o de sustancias psicoactivas, empiezan a retirarse o tener menos contacto con los amigos, familias de su entorno con los que normalmente sí se relacionaban, y se muestran ansiosos o agitados. No todas estas conductas pertenecen a una sola persona, son conductas, son comportamientos que se pueden presentar en unos más y en otros menos, pero es una manera como de estar como medio alerta, ¿no? ¿Okay? La importancia de las habilidades de afrontamiento como prevención del suicidio. Todas las personas responden de manera diferente cuando atraviesan sucesos estresantes en su vida. Todas las personas tenemos diferentes herramientas, ¿no? Podemos vivir, mi hermana y yo, haber vivido la misma situación, ya sea de la pérdida de mi padre o el divorcio de ellos, etcétera, y enfrentarlos o afrontarlos de manera diferente, ¿ok? Porque tiene que ver con nuestra personalidad, con nuestra elaboración de herramientas, etcétera. Pero no porque no tenga herramientas no significa que no las pueda construir, ¿ok? Un mismo acontecimiento adquiere, bueno, como lo que les comentaba, adquiere un significado particular para quien lo vive. Cuando ocurren situaciones que se perciben como problemáticas, las personas hacen el uso de habilidades, con todo lo que cuenta para enfrentar la situación, y aquellas estrategias están dirigidas a resolver los acontecimientos, ¿ok? Pero si no las tengo, si no sé cómo resolverlo, si para mí es fatal, no sé, ¿no? Que mi pareja se quiera divorciar de mí. No estoy diciendo que esté padre, ¿eh? No estoy diciendo que es, ay, súper fácil, ok, ¿te quieres divorciar de mí? Claro, ¿dónde firmo? No, ni aunque quiera, pero imagínate que no quiera divorciarme de mi pareja, pues claro que conlleva a una situación muy estresante, muy dolorosa, que no tiene que ver con mis planes a futuro, se me mueve todo, ¿no? Pero hay personas que no quise decir esa palabra, perdón, bórrenlo, que se paralizan, ante un evento de este tipo, y pasa el tiempo, pasan los años, ¿no? Y que no avanzan, ¿no? Recuerdo que llegó una paciente una vez al consultorio y me dice, ay, vengo a trabajar el duelo por la pérdida de mi mamá. Ah, sí, claro, una señora un poquito más grande que yo, unos 47, 48. Dice, vengo a trabajar el duelo por mi madre. Ah, claro, sí, siéntate, sí, con mucho gusto, soy Mónica, ¿Y hace cuántos años falleció tu mamá? Hace 11 años, me dice, ¿no? O sea, fíjate, 11 años. Entonces estamos hablando que si yo ya no puedo trabajar, yo ya no puedo vivir un acontecimiento natural como la muerte de nuestros padres, ¿sí? Estoy hablando que pues, ahí yo de entrada estoy sospechando de depresión. Lo del pasado, no resolver situaciones del pasado, que todavía yo esté como muy enfocada en el pasado, se puede sospechar de depresión. Cuando estoy muy focalizada en el futuro, de qué va a pasar, y si pierdo mi casa, y si esto, y si mi hijo se droga, y si no sé qué, estoy hablando de sospechas de ansiedad. No es así como que la manera rápida de detectarlo, pero sí son sospechas, ¿no? Entonces no es lo mismo que en un ciclo vital, no sé, vamos a suponer que una niña de 12 años o un niño de 12 años pierda a su mamá o pierda a su papá o a esa persona que le daba mayor protección, que a una mujer adulta de 35. No digo que no duela, pero en este ciclo vital pues ya tenemos, yo no quiero perder a mi mamá, tengo 45 años, no quisiera perderla, pero tengo, que no me lo pongan en duda, pero tengo pues ya más estrategias, habilidades de enfrentamiento, ¿ok? Pero si no puedo aceptarlo y voy con el psicólogo o la psicóloga a mis 60 años, digo, vengo a trabajar la muerte de mi madre, y voy a decir, ¿cómo? 15 años después no puedes superar esa situación, pues ahí estamos poniendo en duda estas habilidades de afrontamiento, ¿no? Y las habilidades de afrontamiento, para yo crear habilidades de afrontamiento, tengo que hablar de esta autoeficacia, ¿no? De cómo sí puedo vivir o de cómo puedo honrar la vida de mi madre o de mi padre, ¿no? Cómo sí puedo, con qué herramientas cuento para poder vivir. Ok, no está mi madre, pero está este grupo social que pertenezco, me siento amado, me siento amada, ¿no? O estoy pasando por un tema de divorcio, ¿de qué manera puedo continuar siendo feliz, etcétera? No es enfrentar o afrontar la realidad, ¿no? Las habilidades pueden contribuir para la protección, protección de un evento suicida.
Cuando se necesiten apoyo se puede llamar al 911 cualquier día del año, en cualquier horario, ¿no? Hay un despacho de salud mental dentro del 911 y no nada más se habla para decir, oye, me quiero suicidar, sino también se habla para decir, oye, está mi pareja golpeándome o me siento muy solo o desesperanzado, etcétera, ¿no? Promover y fortalecer la capacidad con la que se cuenta para buscar ayuda. Identificamos personas, lugares, actividades, etcétera, aquellas situaciones o eventos que a la persona le transmita mayor calma y mayor seguridad. Es decir, cuando tú estás con, no sé, en tus clases de baile, ¿cómo te sientes? Ay, fíjate que ahí se me pasa la idea, ahí me siento mejor. Cuando tú estás no sé, en tu trabajo con este grupo de personas, fíjate que ahí me siento entendida o me siento entendido, escuchado, etcétera. Entonces tenemos que buscar en qué espacios esa persona se puede sentir mejor o en más calma y más seguridad. Procurar estar acompañado o acompañada la mayor parte del tiempo en un inicio. Acompañar con amabilidad, respeto y solidaridad a las personas que atraviesan por este momento doloroso. Identificar las situaciones que están causando estrés. Esto es muy importante porque mientras continúe, si parte de lo que a mí me está provocando la ideación suicida es la golpiza que me pone mi marido cuando llego a la casa, pues obviamente tengo que hacer algo ante esta situación. O la posibilidad de que me van a quitar la casa porque no la he pagado, etcétera, pues tenemos que tener un plan B. Si me la llegan a quitar, si esto está fuera de mis manos, ¿qué puedo hacer? ¿No? Muy importante, promover que las personas se mantengan activas practicando alguna actividad recreativa, agradable, para así aumentar la motivación. El ejercicio es un antidepresivo natural, sobre todo el cardio. Es un antidepresivo natural y es muy importante practicarlo, independientemente si tenemos o no riesgo suicida, es importante practicarlo, no solamente por la parte física, ¿no? que nos ayudan a mantener el colesterol bajo, etcétera, etcétera, el tono muscular, etcétera, sino también porque se empiezan a generar disminuye el cortisol y se aumenta la serotonina, la producción de la serotonina. ¿Okay? Promover una mirada autocompasiva donde el diálogo interno sea con amabilidad. La compasión no tiene nada que ver con la lástima, chicos y chicas, no tiene nada que ver con la lástima. La compasión es, híjole, me duele que estés viviendo por esa situación, pero detecto que tienes estas herramientas. La lástima es, híjole, qué mal lo que está viviendo, no tiene solución. Esa es la lástima, ¿no? Pobrecita persona, sin herramientas, sin recursos, nunca va a salir de ahí. Y la compasión es, me duele que esté viviendo esto, ojalá genere o le voy a apoyar a que tenga tales herramientas, ¿no? La promoción del autocuidado para la prevención del suicidio. El autocuidado realmente es el amor propio. Pensamos que el amor propio es pararme frente a no sé quién, al espejo, decir, soy bien bonita, bien guapo, no sé, ¿no? Soy muy capaz, soy muy eso, etcétera. Qué padre, qué bueno, ¿no? Entra por el oído, ¿sí? Pero el autocuidado tiene que ver con conductas de amor a mí misma o a mí mismo, que tiene que ver desde la alimentación, desde no exponerme a situaciones estresantes cuando no son necesarias. ¿Okay? ¿Para qué me voy a acercar a un grupo en el que no soy bien recibida, en el que soy juzgada, ¿no? En el que soy señalada, si no es algo que me está generando algo, una estructura o no me está generando herramientas o esta sensación de pertenencia? ¿Okay? Al contrario, ¿no? El autocuidado tiene que ver no con estas conductas de egoísmo, ¿no? No, yo me voy a comprar todo, ya me tienen harta mis hijos, yo me voy a comprar todo y yo me voy a comprar no sé qué, no importa que no se pague la colegiatura, eso no va por ahí, ¿no? El autocuidado es elegir de manera intencional el estar bien desde la alimentación, de la selección de las amistades, de con quién o con quién me reúno, de estar en contacto conmigo misma, ¿no? Conmigo mismo en la ingesta del alcohol, por ejemplo, ¿sí?
tiene que ver con todo esto, pero tenemos que ser hiper honestos a la hora de tomar este tipo de decisiones, muy honestos, porque los podemos hacer o de manera automática o porque me generan en su momento mucha adrenalina, emoción, etcétera, como una infidelidad, etcétera. Pero digo, ay, qué padre esta persona que me está haciendo el rollo, pero lo voy a hacer infiel a mi pareja, pero no importa, ¿no? Qué padre. Y estar con una conducta, por ejemplo, de promiscuidad, eventualmente me da esa sensación de vacío, ¿ok? Y de manera intencional decir, pues sí, está bien padre tal vez estar con esta persona, sin embargo, pues no me va a generar una construcción a largo plazo, ¿ok? En este sentido, el autocuidado implica que las personas desarrollen sus habilidades sociales, emocionales y de pensamiento. Es muy importante. Les voy a platicar algo. Las personas que llegan al consultorio no llegan por un pensamiento, llegan, adivinen por qué, por una conducta. ¿Qué quiere decir? Ay, Mónica, fíjate que lloro todos los días en la noche. O Mónica, fíjate que no puedo dejar de comerme las uñas. ¿No? Llegan por una conducta. Me la he pasado peleando con mis familiares más cercanos. Esa es la conducta. Detrás de la conducta está una emoción. ¿Cómo qué emoción? Me siento muy enojada y eso me lleva a pelearme con la gente que amo. Y detrás de esta emoción, chicos, hay un pensamiento. Si yo pienso, ay, Cristina me está juzgando, por ejemplo, ¿no? Si yo pienso, ay, Cristina, le caigo súper mal. Ese pensamiento mío, sea verdad o no sea verdad, en mí crea una emoción. ¿Cómo que emoción? Ay, me siento apenada, no quiero hablar porque pienso que Cristina me está juzgando. Y esta emoción de inseguridad se ve plasmada ¿en qué? En un comportamiento. Empiezo a titubear, mejor ya no quiero dar la plática, etcétera, por este pensamiento. Entonces, donde tenemos que trabajar es en el pensamiento, estar consciente de los pensamientos que estoy teniendo. ¿Okay? Es muy importante que cuiden sus pensamientos. Pienso que a Cristina le caigo mal, o pienso que Cristina me está juzgando, por ejemplo, ¿no? Y entonces viene el pensamiento, ¿qué? Alternativo. Sin embargo, ya me cae muy bien. Y si me está juzgando, pues es su situación. ¿Okay? Ese es el pensamiento alternativo, que espero que no le caiga mal. El autocuidado físico tiene que ver con la actividad física, sí, pero no solamente para beneficiar la salud, como les comentaba hace un momento, sino le ayuda a liberar emociones que se han estado acumulando. Por lo tanto, se recomienda que las personas, los jóvenes o los adultos, ¿no?, que practiquen algún deporte, pueden salir a pasear no necesariamente tienen que ser de alto rendimiento, ¿no? Puede ser algo tranquilo. El autocuidado espiritual es conectarte con tus valores, con tus creencias, con la fe personal, con esta parte como esencial que te ayuda a ver la vida de una manera diferente, desarrollar un sentido propositivo y brindar alegría y saber que tenemos nosotros que aportar algo al mundo. No solamente el mundo me va a aportar a mí, sino yo que le voy a aportar a mi entorno, ¿no?, al mundo. ¿Okay? El autocuidado social es esa interacción que tiene que ver con otros y que es un detonante crucial, ya sea que las personas que sean personas introvertidas o personas extrovertidas. Es muy importante elegir actividades sociales que me generen un verdadero bienestar emocional. Ahorita les comentaba, imagínense estar asistiendo a un grupo en el que yo no me siento aceptada, yo me siento juzgada, se me señala, etcétera, pero sigo yendo porque es el grupito que está de moda, no lo sé, ¿no? Porque son las personas que me pueden ayudar a tener un ascenso en mi trabajo. Pues esa sensación que me genera, que me perturba, pues no es una forma de autocuidado social o laboral, en este caso, ¿no? En esta parte del autocuidado emocional es priorizar las emociones, es decir, si yo no me siento bien cuando me acerco a este grupo, entonces voy a cuidar mis emociones. No estoy diciendo que no voy a ser responsable de mis obligaciones, pero estoy hablando de algo propio, algo personal. Y aquí tiene que ver con legitimizar mis emociones, es decir, las reconozco y las acepto. ¿Okay? Acepto que no me siento cómoda yendo con este grupo y entonces me comprometo ¿con qué? Pues con buscar otros espacios o no tocar estos temas o no permitir que se me ofenda, etcétera, ¿no? Y la regulación emocional es aprender. Regulación emocional no se refiere a controlar, ya no me voy a poner triste, no voy a llorar.
entiendo y acepto que me estoy sintiendo triste, enojada, etcétera. Sin embargo, busco la manera de regularlas, ¿no? Con la tolerancia, la frustración y el autocontrol. Tolerancia a la frustración, ¿qué significa? Todos vivimos situaciones injustas, todas las personas hemos vivido situaciones injustas, pero cuando yo no soy tolerante ante esas situaciones, se me hace un caos. Pero cuando acepto que estoy viviendo una situación que no me gusta, que me está desfavoreciendo en este momento, veo mis herramientas y trabajamos con la tolerancia. No sé si ustedes han escuchado así encabezados, ahorita ya no tanto, ¿no? Pero hace tiempo yo me acuerdo que decían, en Estados Unidos, niño de tal edad se quita la vida porque sus papás no lo dejaron ir al concierto de no sé quién. No sé si alguien ha escuchado algo similar. Decimos, ¿cómo? ¿Por eso? No tiene problemas. No tiene que ver con la cantidad de problemas, tiene que ver con la falta de tolerancia a la frustración. ¿Ok? Es decir, si yo desde ahorita empiezo a negarle a mi hija, a mi hijo, cosas que a lo mejor no son básicas, ¿no? Como la educación, no, eso no, pero vamos a suponer que vaya a la fiestecita o que le compre un celular nuevo, etcétera, sí se enoja y sí se pone triste y sí no sé qué, pero eso es una ganancia en nuestro cerebro, de verdad, tenemos que dejar que nuestros hijos se frustren, es bien importante eso. Es una ganancia, eso es es como ejercitar el cerebro ante situaciones difíciles. ¿Okay? Bueno, ¿cómo anticiparnos al suicidio? Pues aquí lo está explicando en 8 pasos. Fomentar las relaciones sociales saludables, gestionar el estrés, como lo comentábamos, realizar algún deporte, fomentar la comunicación en casa, observar los cambios de conducta, facilitar los contactos especializados de atención, es decir, la ayuda con un psicólogo, con una psicóloga, con un psiquiatra, etcétera, contar con personal capacitado para detectarlo, promover hábitos de vida saludable y promover los servicios de salud mental emocional. ¿Okay? La prevención del suicidio es un esfuerzo continuo, no es como que una vez ya platicamos del riesgo suicida de mi compañera o compañero y ya va y nunca más se vuelve a platicar, como les comentaba hace un momento, ¿no? Es importante, aquí es una forma como de regresar, ¿no? De validar las emociones, fomentar el deporte, la cultura es muy importante también, porque la cultura y la parte artística nos ayuda a desarrollar la parte creativa, y la creatividad es la que me ayuda a resolver situaciones inesperadas. ¿Okay? Fomentar hábitos de alimentación adecuados dentro de nuestro, se me fue la palabra, dentro de nuestro intestino, ¿no? ¿Sí? Está la microbiótica, y la microbiótica está conectada con el nervio vago. Y en la microbiótica se dice que el estómago es el segundo cerebro porque tiene muchos serotoninas y otros neurotransmisores que normalmente se encargan acá de la regulación de las emociones. Entonces, por ejemplo, el GABA es como el ansiolítico natural, ¿ok? El GABA, la serotonina, la adrenalina, la oxitocina, etcétera, hay evidencia que hay también en nuestro estómago y se alimentan de la microbiótica, o sea, la microbiótica ayuda a fortalecerlos. Y por ejemplo, el yogur griego, la alfalfa, los germinados, etcétera, ayudan a que haya más abundancia de microbiótica. No es un antidepresivo, pero ayuda a que haya más abundancia de microbiótica. Pero también la microbiótica se fortalece de la microbiótica de mi compañera o de mi compañero. Es decir, que cuando yo estoy platicando con mi compañero o mi compañera, estamos haciendo un intercambio de microbiótica. ¿Qué pasó en pandemia? Pues teníamos cubrebocas y por eso se aumentó también, digo, no nada más por eso, ¿no? El aislamiento, pero fue uno de los detonantes también por la falta de microbiótica. En el aire libre, etcétera, andan por ahí microbióticas que andamos captando. Pues si yo estoy confinada a un espacio reducido, etcétera, sin salir, como la pandemia, súmale el aislamiento, súmale que no estoy platicando con la gente que amo de manera presencial, ¿no? Pero tampoco estoy compartiendo ni de manera directa con mi amiga, mi amigo, pero tampoco de manera en un espacio abierto como la naturaleza. ¿Ok? Promover la comunicación asertiva. ¿Qué quiere decir
la comunicación asertiva. Si yo aguanto mucho, mi amiga, mi amigo, mi pareja me ofende, se ríe de mí, etcétera, y yo me río, ay no, es que me da pena decirle, ay es que no me puedo enfrentar, voy a pasar de una comunicación o de un lenguaje pasivo a ¿qué? A uno agresivo, ¿no? Entonces, me tienes harta tú después, y etcétera, donde estoy buscando ¿qué? Lastimar a esa persona. Cuando me dé cuenta de lo que estoy haciendo, uy, me va a dar pena y tal vez me voy a regresar a la parte pasiva. Sin embargo, la asertiva busca sí respetar tus derechos, pero también los míos, ¿ok? Entonces, este lenguaje o esta comunicación asertiva es muy necesaria a la hora de yo exponer y expresarte lo que siento. Enseñar habilidades de autorregulación emocional. La regulación emocional es como aquella persona, un maestro de orquesta, ¿no? Por ejemplo, que está con el palito, a ver, que salga el violín más fuerte, más agudo, más no sé qué, ahora que salga, ¿qué? Saxofón, no sé, ¿no? Que salga este otro instrumento y está diciendo cómo salir y en qué nivel salir. Bueno, esa es la regulación emocional. Sí estoy enojada y sí quiero decirle muchas cosas a mi compañera de trabajo, ¿ok? Pero no se trata de ¿qué? De acudir a la ira o de acudir a esta parte como agresiva. Entonces busco, si estoy muy molesta y si necesito 10 minutos para autorregularme, ¿no? Y volver a decir, oye, eso que dijiste realmente fue molesto, te pido por favor que me respetes o te pido por favor que lo que sea, ¿no? Pero la parte de la regulación va a ser muy importante, ¿ok? Evitar el estigma, ¿no? Los prejuicios, los estereotipos, la discriminación. Oigan, ahí va caminando la morra que se quiso colgar, no está padre, ¿no? O sea… Y la importancia pues de las redes sociales o las redes de apoyo, como ya los comentamos, fortalecer las relaciones familiares o los vínculos emocionales, aprender a tomar conciencia de las situaciones difíciles, ¿ok? Por más complicado que esté, tenemos que aprender a afrontarlas, ¿no? En esta parte del afrontamiento. Acompañar a las personas que estén atravesando por un problema de salud mental, ¿no? Y promover la autovaloración, sí, la autovaloración y sentimiento de la aceptación. ¿Por qué? Porque si yo estoy muy cerquita de una persona que quiere suicidarse, que quiere ya acabar con su vida, es muy desgastante, no es fácil, es muy desgastante como familiar, como compañera o compañero de trabajo, como terapeuta, en cualquier rubro es muy importante, es muy desgastante y es muy cansado, y esto me puede a mí también drenar de energía, entonces tenemos que estarme como evaluando a mí misma o a mí mismo, ¿no? Y bueno, esto es muy redundante, ¿ok? Y habla también aquí de que la prevención del suicidio no es solamente responsabilidad del psicólogo, de la psicóloga, del psiquiatra, etcétera, allá su mamá a ver qué hace, ¿no? Es responsabilidad de todos, ¿no? Desde políticas públicas para que se hable más del suicidio, para que haya, por ejemplo, camas sensibles en los hospitales generales, es parte del Código 100 que se está implementando aquí en el estado, que tiene que ver que no solamente la gente que intenta quitarse la vida se vaya a la Cruz del Norte, sino también puede estar en un hospital general, no solamente por heridas, no, es que se quiso quitar la vida y se cortó, no sé, no solamente por heridas físicas, sino también emocionales, hasta que esté ya un poco más estable. Entonces se supone que en los hospitales públicos y privados tiene que haber por lo menos 2 camas disponibles para una persona que tenga intención o intento suicida, ¿no? O que lo haya comentado. Y además, evidentemente, pues tener toda la parte farmacológica y el manejo de los primeros auxilios psicológicos para este tipo de conductas. Son leyes que se han estado promoviendo, pero estamos en pañales, ¿no? Empezamos así con algo ya muy concreto en el 2022. ¿Ok? Y pues por mi parte es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Invitamos al maestro José Enrique Haro a que le entregue su reconocimiento, constancia de participación.
Gracias. Buenas tardes. Primero que nada, ¿sí se escucha? Sí. Va. Maestra Mónica, primero que nada, muchas gracias porque aunque hubo un cambio en la programación, se dio un espacio para estar aquí con nosotros en el instituto. Número 2, también por compartirnos este tema tan importante como la salud mental enfocada al suicidio, ya que creo que día con día esto toma mayor relevancia, pero pocos espacios existen para hablar al respecto. Finalmente, me permito entregar esta constancia de participación a la maestra Mónica de la Torre Ramos por su valiosa colaboración al impartir la conferencia Prevención del Suicidio. Hermosillo, Sonora, 5 de noviembre, firmado por la doctora Beatriz Elena Huerta Urquijo, auditora mayor. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y aquí culmina el segundo día de esta semana de promoción al cuidado de la salud en ISAF. Y nos vemos mañana con temas sobre nuestra salud física, iniciando a las 9 de la mañana. Muchas gracias.